Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Esperemos en el Señor que usted haya tenido un día bendecido ahí en su trabajo, donde usted se mueve, anda haciendo sus actividades. Gracias a Dios por acá todo está bien, bendito sea el Señor. Así que queremos darle las gracias al Señor por este momento tan lindo que Dios nos permite estar nuevamente en nuestro discipulado, que es discipulado es tiempo de espigar, ¿verdad? Fíjate que como tengo algunos otros más, el discipulado tiempos de espigar. Este discipulado, hermanos, es lo que Dios nos regala durante la semana. Y para poder explicar un poco más lo que Dios, vuelvo a repetir, nos regala en las prédicas del viernes o del domingo, y uno aquí lo puede espigar un poquito más, ampliarlo más, porque hay mucho que se queda en el tintero y hay que empezar a buscar la manera de poder sacar esa bendición más. Hermanos, es que con la palabra del Señor es mucho, siempre se aprenden cosas nuevas, indagamos cosas más nuevas cada día más, y es de mucha bendición. No sé para usted, pero para mí es mucha bendición. Espero que también para usted sea de mucha bendición. Déjele doy la bienvenida a mi esposa, hermana María. Muy buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Es realmente una bendición el poder estar aquí nuevamente. Ayer estuvimos en nuestra transmisión de la oración, del servicio de la oración e intercesión, sí. Y fue también glorioso. Y hoy estamos en este tiempo, en este momento, en el discipulado Tiempos de Espigar, que también, ¿verdad?, nació del corazón de nuestro pastor, porque sí, fue algo, me gustó mucho cuando me dijo que ese nombre le iba a poner al discipulado de los miércoles, ¿verdad? Amén, amén. Y pues me encantó mucho porque dije yo, Señor, realmente sí necesitamos indagar, espigar, sí, poder estar rumiando la palabra, porque cada día que nosotros vamos a la iglesia y que nos imparten la palabra, nos ministran la palabra del Señor, siempre, ¿verdad? Escribimos nuestras notas, lo que hemos entendido, pero qué bonito ir más allá, un poquito más allá todavía, siempre, porque siempre Dios trae una bendición muy bonita. Y dijiste algo importante, llevarse su libreta y su lápiz para apuntar. Había un hermano que él llevaba su beliz, llevaba sus libretas, llevaba todas sus cosas como si fuera al colegio. Sí. Una vez nos sentábamos y volteaba a vernos y me decía, ¿ocupan algo? Y volteaba al lado izquierdo y nos preguntaba a los lados izquierdos, los que estábamos cerca de él, ¿ocupan algo? Y nos decía, no, ok, no me interrumpan porque quiero poner atención. Si ocupas algo de una vez, dímelo, una pluma, una hoja, te la doy, pero cuando ya venga el pastor y estemos compartiendo la palabra, ya no me hables porque no me quiero distraer. Ay, bonito, ¿ah? Sí, así que ahí si usted quiere compartir esta enseñanza ahí con sus amigos, con sus hermanos, con sus parientes, hágalo, mis amados, ahí dele un no sé cómo le llaman, no sé cómo le dicen para compartir. Aparte de un like, lógicamente, compártalo. Es una forma de poder evangelizar, de esta manera evangelizar a aquellos que necesitan también de parte del Señor una palabra. Así que, ¿por qué no empezamos, hermana María, después de haber saludado, después de platicar un poquito de lo que estamos haciendo? ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos bendiga para poder desarrollar este tema tan bonito? Amén. Amén. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, nuevamente, Padre, para poder, Señor, compartir esta bendición gloriosa de tu palabra, Señor. Pon, Señor, en nuestros labios, Señor, tus palabras, Señor, que sea el efecto que tú tienes, Padre, para que podamos ser bendecidos, Señor. Esta palabra traiga ese efecto glorioso de la transformación, Señor, que hace tu palabra en nosotros, Señor, que somos, Señor, buena tierra. Nos declaramos buena tierra, Padre, para recibir esta palabra y que dé mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos aquellos que se conectan, Padre, que también, Señor, escuchan, Señor, que puedan, Señor, también ser, Señor, ministrados, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Pues vamos a empezar porque el tiempo, acuérdense que el tiempo como camina, ¿verdad? Siempre camina así, el tiempo avanza bastante.
Déjeme presentar el tema. Fíjese que el domingo Dios me regaló, me dio un tema lindo que yo le titulé La voz de autoridad. Entonces, hoy vamos a platicar precisamente de este tema. Allá lo prediqué, pero hoy lo vamos a platicar aquí, usted y yo lo vamos a platicar. Así que si usted quiere mandar un comentario o algo, mándelo aquí, lo vamos a estar revisando. Estamos transmitiendo en Facebook y también en TikTok, por si usted quiere mandar un comentario o algo, ¿verdad? Bien, creo que es importante esto porque, hermanos, cuando Dios habla, su pueblo oye. Cuando Dios habla es por algo y uno tiene que estar atento a la voz de Dios. Imagínense que hoy en día nosotros tenemos que estar atentos al sonido de la trompeta. Así es. Porque esa es la palabra, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego los que hayamos quedado juntamente con Él seremos arrebatados. Que sea la palabra arrebatado, será arpazo. Qué tremendo esto. Pero entonces es importante poder entender esto. ¿Qué es la voz de Dios? Cuando Dios nos habla, mis amados. En la Biblia vemos algunas figuras, algunos ejemplos en la cual Dios les habló de una manera tan interesante. Desde el principio usted ve en Génesis capítulo 2, donde Dios le habla a Adán. Incluso en el capítulo 3, donde ellos fallan, Dios todavía les continúa hablando. Incluso cuando ellos estaban escondiéndose, dice la palabra que Dios habló, preguntó, ¿dónde están? La voz de Dios preguntando, ¿dónde está mi creación? Él ya sabía que ellos habían hecho lo que no deberían haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Les habla para ver si había una reconciliación, una reflexión, una forma de acomodar nuevamente las cosas. Pero se dio cuenta que ninguno de los dos tomó la batuta para decir, sí, yo me equivoqué o algo. O sea, se empezaron a culpar y empezaron a aventar la culpa. Uno al otro empezaron a culparse. Ahora, cuando hablamos de la voz de Dios, hermanos, yo no sé cómo usted la relaciona, cómo usted se puede imaginar cómo es la voz de Dios. Algunas personas hablan y testifican que ellos han oído la voz de Dios, y qué bello que es que uno oiga la voz de Dios. Pero aquí viene el problema, aquí viene el dilema. Si tú has oído la voz del Señor y no haces su voluntad, pues ¿cómo está la cosa? Sí, fíjate que dice en su palabra que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Y en la forma que muchas veces habla es en una voz, muchas veces audible. Yo he escuchado que hermanitos han dicho, escuché la voz, Sí. la escuché casi audible. Muchas veces la escuchamos dentro de nuestro corazón, en donde, ¿verdad? Esa voz es una forma que el Señor hace sentirnos que nos está hablando, ¿verdad? Sí. Y como Él usa sus maneras como hablarnos, hasta por la sonrisa de un niño te puede hablar. El Señor, definitivamente si yo ahorita no estamos para los testimonios, pero Dios es hermoso, hermano. Amén, y amén. Yo creo que cuando el Señor se le presenta a uno y te habla y tienes ese encuentro con Dios de una manera sorprendente, definitivamente ya no puede uno ser igual. No puede uno ser igual. Ya no puedes. Sí. Eso es lo impresionante cuando Dios te habla. Cuando oyes la voz de Dios, la vida te cambia. Completamente la vida te cambia. Y comienzas a depender ya no de ti, de tus fuerzas, sino comienzas a depender de Dios. Comienzas a dejar que Dios maneje ese auto, ese camión que tú a veces lo manejas, sí, que se llama cuerpo. Él comienza a manejarlo, Él comienza a ser ese piloto. Es que es impresionante. Y yo quiero hacer una pequeña pregunta para toda la audiencia y para mi esposa. ¿Qué pasaría si oyes la voz de Dios? ¿Qué harías al escucharla? ¿Cuál sería tu reacción si escuchas la voz de Dios? Porque nosotros la oímos en diferentes maneras, como tú mencionabas al principio, ¿verdad? Sí, fíjese que yo hace, pues no recuerdo muy bien si era como unos 6 o 7 años, que por medio de una situación Dios a mí me habló. Imagínese. Me recuerdo bien que fue en un estacionamiento de una manera sorprendente y me quebrantó.
me quebrantó. Y ahí mismo en ese estacionamiento lloré, me quebranté porque sentí fuertemente esa voz que me estaba diciendo el Señor, me estaba hablando de una manera increíble en mi corazón. Y eso se lo comentaba al pastor. Y cuando yo llegué, yo no paraba de llorar, porque sé que Dios me había hablado. Tremendo. Hermanos, y pues alguien puede decir, no, son sus emociones, son sus sentimientos. No, pero uno sabe, porque miren, hermanos, este caminar no es por emociones, este caminar es por convicción. Cuando tú tienes la convicción de que nuestro Dios está al pendiente de nosotros, sabe nuestra necesidad y Él conoce las maneras cómo nos va a llevar por los procesos y a qué propósito nos va a llevar el Señor, porque tiene un propósito, todo proceso tiene un propósito. Y es el que nos tenemos ir cambiando, ir en una transformación. Exacto. Que muchas veces no nos va a gustar, pero vale la pena, porque esa transformación nos va a sacar el brillo que Dios quiere que saquemos. Aleluya. Mandamos saludos a los pastores de Colombia, Iglesia de Cristo Benjamín Itaúi. Un saludo, mis amados. Bendiciones, mis amados. Allá hasta Colombia. Un abrazo fraterno. Que el Señor les bendiga. Que Dios los bendiga y los cuide hasta allá. Bien, déjame seguir porque basándome a la pregunta que le hacía a usted, a mi esposa y a la audiencia, qué lindo es cuando Dios le habla a uno. Sí. Qué lindo es cuando usted oye la voz de Dios audiblemente. Wow, como que comienza algo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de movernos, e incluso en nuestra manera de pensar. Quiero que véngase conmigo a este versículo que vamos a tomar un poquito de contexto, que está en Juan 10:27. Y dice la palabra, mis ovejas, oyen mi voz. O sea, no lo ven, oyen la voz y yo las conozco y me siguen. Miren, hermanos, qué tan potente es la voz de Dios, que nosotros tal vez tenemos una pequeña imagen de cómo podría ser el Señor, pero hermanos, nadie hasta ahorita que yo sepa, yo no lo he visto. Tal vez otras personas sí lo han visto o han visto su vestidura o algo, pero yo no. Pero aquí este versículo dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire qué tan impresionante. Por eso volvemos al tema, la importancia de oír la voz de Dios. Y esta palabra que es la voz de Dios tiene alguna definición. Se lo voy a aquí poner en las pantallas para que usted lo vea, que es en el hebreo la H6963, dice kul, así nomás dice kul. Y mire cómo dice, de una raíz que no se usa, que significa llamar en voz alta. Oiga eso, hermanos, llamar en voz alta, voz o sonido. Mire, alarido, alboroto, alzar la voz. Mire, válido, bramido, cantar. Mire, y cosas que usted puede ver ahí en la pantalla que son el significado de lo que es la voz. Pero ahí yo me inclino por lo que usted mira aquí abajito. Saco mi punter para que lo podamos ver, y mire cómo dice palabra. La otra que dice, mire, pregón, mire, pregonar, resonar, ruego, mire, regido, ruido, rumor, y todas las que usted está viendo. Pero mire, aquí están acá, trueno, las últimas tres, que es trueno, voz y tronar. Imagínense, mis amados, la voz de Dios, cómo es que se manifiesta de algo bien hermoso y de muchas formas, como lo comentaba mi esposa al principio, y maneras. Déjeme entrar al tema de lleno para poder aprovechar el tiempo. Mire, cuando Dios habla. Híjoles, aquí empezamos. Cuando Dios habla. Yo quiero mostrarle un capítulo, bueno, es un verso que encontré en la palabra, que está en Salmos. Déjese, lo pongo una vez en la pantalla para que empecemos a ver. Miren lo que dice esto, cuando Dios habla. Salmos 29:3, voz del Señor sobre las aguas.
La voz del Señor es poderosa. Salmo 29:4, Salmo 29:5. La voz del Señor rompe los cedros. Oiga, el 7, la voz del Señor levanta llama de fuego. La 8, la voz del Señor hace temblar al desierto. Padre bendito. 9, la voz del Señor hace parir a las siervas. Qué tremendo es la voz del Señor. Aquí vemos seis formas de ver la voz de Dios y cómo es su manifestación y en qué se manifiestan. Y esto es lo que nosotros queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Cómo es que podemos nosotros poder ubicarnos y decirle, Señor, déjanos escuchar tu voz? Claro que la oímos cuando está la profecía en varias ocasiones. La podemos escuchar cuando estamos adorando tal vez, o en una necesidad como lo que contaba la hermana María, en ese momento de situación, en una prueba, en una situación ajena a ti, que tú le pides a Dios, Señor, déjame escucharte, déjame oír tu voz, pedirle a Él, déjanos oír tu voz. Eso es bien tremendo, mis amados, bien tremendo. Pero, hermanos, oír la voz del Señor, creo que es algo que a nosotros nos es un beneficio positivo para todos los que buscamos la llenura del Señor, el estar con Dios. Porque a veces nosotros, por las mismas situaciones y las tareas cotidianas de nuestro día, se nos olvida incluso orar por los alimentos. Orar, y es una forma de tener un diálogo. Aquí hay algo que tenemos que aprender, que la oración nos acerca a oír la voz de Dios. La oración te acerca a oír la voz de Dios, cosa que a veces no ponemos atención nosotros, o lo pasamos por alto, o no sé qué es lo que sucede. Sí, es como lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios aquí en Job 33:14. Amén. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala consejo. Si dice la palabra que revela al oído, es que está saliendo la voz de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora fíjate, vamos a empezar con el primero, porque hay que ver el primero. Mire, véngase conmigo. Perdónenme usted, déjeme, se lo pongo acá. Voz del Señor sobre las aguas. Mire lo que dice Juan 4:14. Pero el que bebe de las aguas que yo le daré, oiga, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Imagínense este primer mensaje, la voz del Señor sobre las aguas. Hermanos, Él es la fuente. Él es el que nos sustenta. Gloria a Dios. Él es el que está siempre trayendo esa agua para que nosotros podamos beber. Por eso que cuando hablamos de Juan 4:14 dice, porque, ¿qué dice? El que bebe del agua que yo le daré. Imagínense, Él es la fuente. Cuando tú te acercas y dejas que Él te dé y sacie tu sed, wow, es algo hermoso. Fíjate que qué tremendo todo es esta palabra, porque en el verso 14 que acabamos de mencionar, que acabamos de leer, Dios da esa agua que brota para vida eterna. Pero muchas veces, lo digo con mucho respeto, cristianos que solamente se quedan con haber nada más conocido, se puede decir, el haber aceptado al Señor, pero no van más allá para que esos ríos, esos manantiales de agua viva, vengan a brotar de su interior, porque dice la palabra que Él desea que abundemos en palabra, que esté brotando esa palabra de nuestro interior, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y mire, hermanos, es importante, porque cualquier situación, cualquier circunstancia que nosotros o que alguien esté pasando y usted pueda dar un consejo, una palabra de parte del Señor, esos manantiales fluirán porque el Señor pondrá esas palabras. Pero ¿qué pasa?
que muchas veces solo la palabra la retenemos en nuestra cabecita, pero Solo, no no la la bajamos al corazón para que se haga ¿qué? Vida, porque acá dice que brota para vida, y es cuando ese manantial de esa manera ya tomó vida en nosotros, cuando nosotros se nos ha hecho rema la palabra revelada del Señor. Qué bendición más gloriosa. Yo me gozo mucho. Por eso es bien importante, hermanos, por eso es bien importante la enseñanza, que donde usted esté, si hay discipulado, si hay escuela de ministerio, o como le llamen el pastor donde usted esté, hermanos, acuda, vaya, porque es el agua de vida, es lo que usted lo sustenta. En medio del desierto, en medio de las pruebas, es el agua lo que lo sustenta. Entonces, imagínense qué tan importante es poder nosotros disfrutar de esta agua, del agua de la vida, que es la palabra de Dios. Sí. Que usted se meta, que vaya como aquella que se van metiendo a los tobillos, a la rodilla. Primero es a los tobillos, después a las rodillas, después a las piernas. Imagínense esa dimensión de irse sumergiendo en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender cómo es que Dios nos habla por medio de su palabra, y oír la voz del Señor es el que usted se ponga, mire, firmes, sí, y como dice la palabra, sí y amén, contestarle sí y amén. Fíjese que vemos ejemplos en la palabra, por ejemplo, el pasaje aquel que le dice a Samuel. Samuel era un niño que estaba dentro del él servía al Señor en el templo, y el sacerdote Elí estaban acostados, y de repente le comienzan a llamar a Samuel. Sí. Mire qué voz tan tremenda. Samuel, Samuel. Y el niño, dice la palabra ahí en Primera de Reyes, que se levanta y va y le pregunta al sacerdote: sí, mi señor. Y dice: yo no te he llamado. Y Elí comprendió y entendió que no era él, sino que era Dios. Amén. Pero lo entendió a la segunda vez. Entonces a la segunda le pasa lo mismo, le vuelve a llamar el Señor a Samuel, y él va con el sacerdote Elí. Y le dice Elí: cuando vuelvas, es que eso está lindo, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme aquí. La pregunta es, si nosotros hemos escuchado la voz del Señor, es tiempo de que le digamos: heme aquí. Henos aquí, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por la profecía. Dios nos habla de muchas formas y maneras. La pregunta es: ¿cuándo le vas a decir: heme aquí? Amén. ¿Cuándo le vas a decir: sí, Señor, aquí estoy? Mientras no le digas esas palabras, vamos a estar siempre trabajando y vamos a estar siempre haciendo las cosas que normalmente hacemos en la carne. Sí, fíjense que muchas veces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros abundemos, ¿verdad? En su palabra. Amén. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La voz de Dios, la palabra de Dios. Mira lo que dice Corintios, así rápidamente, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:7. Mas así como vosotros abundéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, mira, en toda solicitud, y en amor que hemos inspirado en vosotros, ve que también abundéis en esta obra de gracia. Wow. Así que la palabra de Dios es hermosa, porque si nosotros dejamos oír la palabra, si dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de crecer. Ese es otro dilema, sí, Padre. Fíjate cómo Dios nos está llevando por diferentes etapas, porque vamos en el crecimiento. Sí, exacto. El ejemplo de Samuel nos habla de un crecimiento, porque Dios le habló cuando era pequeño. Pero imagínate después lo que vino a hacer. Ahora cuando le habla a Jeremías, ¿sí?, en esa visión, y le dice: ven, voy a poner un carbón encendido en tus labios. O sea, cómo es que le habla en una visión y le muestra lo que iba a hacer con él. Sí. Ponerle un carbón encendido en sus labios. Hermanos, esas cosas son tan lindas que nosotros quisiéramos. A ver, yo no sé si usted se anima que le pongan un carbón en su boca, ¿verdad? A veces es bueno para siempre tener amarrarse la lengua por cualquier cosa. Pero en este caso,
para ser de provecho para las cosas que Dios te pone en el corazón, que Dios te dicta. Haz esto. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a uno, hermanos, que de tu boca fluya la palabra, que en lugar de estar esperando a ver con quién vas a litigar o vas a tener un conflicto, es al revés, que estés esperando para dar una palabra de aliento, una palabra que le diga, mira, tu problema tiene solución. Tu conflicto tiene solución. Amén. Tu enfermedad tiene solución. Tu situación económica tiene solución y la solución es Cristo. Entonces estás dando la palabra que está en ti, porque recuerda que tú eres una fuente que fluye. Déjame seguir y te voy a compartir este segundo versículo siguiendo la misma línea, Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ahora viene algo, es el creer. Porque hermanos, podemos ver las cosas, pero mire, esta palabrita que yo se la puse aquí con este color, se la estoy marcando para que usted la vea, le voy a poner una flechita para que usted la vea. Esta palabra, mi amado, esta palabra, creer, ay, ay, ay. Me llama tanto la atención de algo que pasó hace muchos años, que cómo es que Dios usa a sus hijos. Y me recuerdo una vez una palabra que tú le llevaste a alguien y le dijiste, Dios te está hablando, Dios te está hablando. Pero no es que se estaba diciendo que les dio, no, sino que él le dio esa palabra porque estaba sintiendo dársela a esa persona. Sí. Y me recuerdo, esta es la segunda vez que me habla. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no creen, piensan que es solamente... Es su pensamiento, que es una coincidencia tal. Exactamente, vez. Pero no, cuando Dios te pone una palabra y quiere usar, sí. Hay veces que no puedes callar, tienes que soltar esa voz, tienes que soltar esa palabra. Sí, por eso, Señor. Miren, es que, familia, el creer, ay Dios, cómo nos cuesta. Porque después del creer, primero viene la fe y después, los dos van bien ligados, creer y fe. Porque si tú crees y no tienes fe, de nada te va a trabajar. Ahora, tienes fe y no crees, es igual. Tienes que creer y tener fe a las cosas. Le tienes que poner fe a lo que estás creyendo, la convicción. Por eso, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción fíjate, de lo que se espera. La certeza. De lo que no se ve. De lo que tú no ves. O sea, tienes la certeza que está ahí, aunque no lo veas, tienes la certeza de que está ahí. Eso es la fe. Que tú sabes que está ahí, aunque tú no lo veas, pero lo puedes sentir. Y es lo que pasa. El creer a veces nos cuesta a nosotros. El que Dios te haya dicho, yo estoy en tu problema, a veces nos cuesta creerlo porque todavía seguimos trabajando en el mismo problema. Uh-huh. Dios te dice, mira, te voy a sanar, yo te voy a sanar. Y usted le cree al Señor si pregunta la fe. Y usted se aferra a esa promesa que Dios le dio, gloria a Dios por eso. Pero le faltó la fe. La fe. Y mire, para ejemplo, la mujer del flujo de sangre. La otra vez estábamos platicando, hace unos días atrás, estábamos haciendo cuentas, cuánto esta persona, este problema tuvo esta mujer y cuánta sangre no derramó. Porque si usted se pone a hacer cuentas mes por mes, normalmente una damita, lo que todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos, hermanos, 3 años con flujo de sangre, 3 años, y mire, ¿cómo es que dice que Jesús pasó por ahí? Yo le pregunto, ¿ella conocía a Jesús? ¿Se congregaba en el discipulado de Jesús? No, mis amados. La fe que ella tenía, ella creía y le puso la fe a lo que iba a suceder a futuro. Entonces, cuando ella tuvo la oportunidad incluso de arrastrarse para tocar, solamente él no tocó el cuerpo, tocó el borde del manto. Mire, hermano, la fe. Inmediatamente dice que salió de Jesús virtud. Y cuando él dijo, ¿quién me tocó? Hermanos, conoció la voz.
conoció la voz porque no lo conocía. En ese momento conoció la voz de su Salvador. Imagínense, se levanta ella con esa preocupación y dice, sí, yo te toqué. Sí, pero qué tremendo ella cuando, mira aquí en el versículo 27 de San Marcos, Ajá. explica la historia de ella. Sí. Dice que cuando oyó hablar de Jesús. Exactamente. Es lo que tú mencionas acerca de la fe. Exactamente. Yo me echo se vale pensar que ha de haber dicho, es mi única esperanza, porque ya había gastado todo. Exactamente, ya había gastado bastante en médicos y pues nadie la podía sanar. No, nadie. O sea, nadie la podía, es solo Jesús. Y es lo que nos pasa a usted y a mí, mi amado. Es lo que nos sucede, precisamente lo que nos pasa a usted y a mí, fíjese. Hemos desperdiciado nuestros años. Hemos dejado nuestro vigor, nuestro mejor esfuerzo. Y a veces ya no tenemos qué vamos a hacer. Y cuando nos hablan de Cristo, se nos abre, se nos despierta nuestra fe, se nos despierta nuestro credo. Ay, creo en Dios. Y empezamos a buscarle. Y cuando nos toca, hermanos, que escuchamos su voz y su voz se hace realidad en nuestra vida, amén, se nos hace rema escuchar la voz del Señor. Padre Santo, nos cambia todo. Pero a veces llegamos a los pies de Cristo, hermanos, ya en años avanzados. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no te conocí más joven? Sí, ¿verdad? Eso es lo que comentábamos hace unos días atrás. Digo, Sí. ¿por qué no, mi corazón no fue? Bueno, así le plació a Dios, Sí, sí. sacarnos de nuestras tierras lejanas y traernos a esta tierra y aquí venir a conocer al Señor, pero qué glorioso, ¿verdad? Cada quien, Dios sabe cómo a cada uno le habló. Le habla. Ahora fíjese, como estamos platicando del creer en mí, mire, véngase conmigo a este versículo también, porque aquí le vamos a ir alimentando un poquito más. Sí, amén. Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Amén, aleluya. Cuya confianza es el Señor. Imagínense qué lindo. Será como árbol plantado junto a aguas que extienden sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor y su hoja estará verde. Oye, es que aquí nos está hablando el Señor, mis amados. Qué glorioso. Será verde en años de sequía, no sé qué, angustiará ni cesará de dar fruto. Padre Santo. Fíjate que lo que mencionaba nuestro apóstol, él decía que cuando alguien deja de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, deja de crecer. Pero aquí menciona que tiene sus raíces, que echará raíces, sí, pero es porque ese árbol se está alimentando y no va a dejar de dar fruto. Y está cerca. Exactamente. Oiga, ¿de qué está? De los manantiales del río de agua. Se está continuamente refrescando. Por eso dice que sus hojas siempre están verdes. Ve la importancia de uno congregarse, pueblo de Dios, de que usted se congregue, de que usted busque al Señor. Porque, hermanos, mire, y su fruto aún en sequía, aún en tiempo de sequía dará fruto. Sí, es que ahí yo pienso que también, ¿verdad? Cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta, como quien dice, tiene sus hojas verdes, sí, tiene sí, la palabra que ha almacenado en su corazón, la que le ha edificado y que la va a usar en tiempos de aflicción, en tiempo de sequía y también en tiempo de abundancia, porque sí, nosotros no nos podemos jactar incluso ni en la abundancia. No nos podemos jactar de decir que tenemos de las cosas, de las bendiciones que hayamos recibido. No, siempre debemos darle la gloria siempre a Él, porque de Él proviene todas las cosas. Y qué hermoso este pasaje, definitivamente, qué hermoso, porque nos hace ver que nosotros debemos estar inquiriendo de esa fuente de vida. Porque es que si ya Dios te habló, amén, ya te enseñó su misericordia, ya te dio lo que necesitas, ¿por qué dejar de recibir más beneficios de Él? Sí. No, es cuando más debemos de buscar, inquirir de su presencia. Sí. O sea, Señor, ya te escuché,
Y por eso al principio le mencionaba, qué lindo es cuando usted escucha la voz de Dios, porque su vida le cambia. Sí, su amén. vida le cambia, hermanos, nos cambia la vida, se vuelve su creencia a Dios se vuelve bien, ¿cómo usar la palabra? Una convicción de que realmente nadie se lo va a quitar, hermanos. Sí. Y eso es lo más bello, que cuando usted cree en el Señor, hermanos, nadie le puede quitar eso, nadie se lo puede quitar porque ya lo sintió, sí, ya lo vivió y lo está viviendo. Y cada vez, yo hace tiempo tengo una palabra que yo le digo culto del, ¿cómo le digo? Culto del reino, espérame, se me olvidó la palabra que les digo a ustedes a veces, algo con referente, con referente a la participación de la iglesia. Bueno, ahorita que me acuerdes les digo. Pero hermanos, nosotros nos debemos a Dios. Sí. Y fíjate, es que ya lo tienes acá y luego uno piensa. Sí. Porque fíjese que pues dice la palabra que en los últimos tiempos se van a levantar falsas doctrinas, o sea, falsas voces que van a salir, ¿verdad? Que van a salir también. Los 5 antiministerios. Y entonces, si nosotros no sabemos distinguir lo que es la voz de Dios, van a venir otras voces engañosas a querer desviar al pueblo, desviar. Y está escrito, ¿no? Sí, está escrito. Que aún a los escogidos van a ser engañados. Entonces, la palabra, como lo que tú mencionabas, la doctrina, estar, ¿verdad? Ahora sí que pegados a la vid verdadera y también, ¿verdad? Como dice la palabra, a esas corrientes de agua viva, a donde estamos recibiendo esa palabra que nos está nutriendo para que cada día nos vayamos, ahora sí que vayamos yendo en esa gloria que el Señor quiere llevarnos, porque no nos podemos conformar. No, hermanos, Es lo más tremendo que mucha gente a veces solo se conforma con el ABC del evangelio, y es bueno porque uno lo usa para evangelizar, atraer a otra gente a los pies del Señor. Gloria a Dios, que despierta en nosotros un espíritu de evangelismo, y todo eso es hermoso porque la voz de Dios se hace también vista a aquellos necesitados, a aquellos pobres que no conocen la palabra del Señor, pero ¿verdad? Nosotros necesitamos ir más allá, Siempre. Al principio decía, mis ovejas conocen mi voz. Mi voz. Entonces quiere decir que el buen pastor las guía a pastos frescos, a lugares frescos. Hermanos, ¿se imagina si todo el tiempo estamos comiendo lo mismo? O sea, perdónenme, pero llega un momento que uno se harta, un hartazgo. Ay, ya no quiero esto, ya no quiero. Y es cuando caemos en rutinas. Cae la gente en una rutina de domingo, viernes, domingo, viernes, domingo y domingo. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted vaya con un corazón, con unos oídos abiertos a lo que Dios le va a dar, a lo que Dios le va a usted a ministrar por su palabra. Por eso no podemos pensar igual. Y aún así, aunque nos estuvieran, bueno, digo con mucho respeto, ¿verdad? Si el siervo que Dios haya puesto en ese lugar y les está dando palabra, y la gente a veces, es lo mismo, no debemos decir eso porque es palabra de Dios, porque aún Pablo le decía, no importa cuántas veces tenga que repetírselos, hasta que se haga en ustedes la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces miraba que todavía eran niños, no les podía dar vianda porque miraba todavía sus actitudes, miraba todavía su manera de cómo ellos se conducían, y decía, ustedes ya vieran de ser maestros, pero tengo que empezar con los rudimentos, los primeros pasos, se podría decir, para que ustedes vayan avanzando, porque veo que aquí todavía siguen haciendo cosas que no deben hacer, ya no deberían de hacer. Exactamente. Deje otro versículo para seguir, mis amados, porque, híjole, está rico esto. Mire lo que dice aquí, véngase conmigo a este pasaje de Isaías 43:1. Mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por nombre mío eres tú. Fíjese. Y fíjese el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. Oiga, y si por el río, gloria a Dios, no te anegarán. anegarás,
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama de qué te abrazará. Ajá. Mire qué tremendo. En esta versión dice ni la llama arderá en ti. Imagínese, pueblo de Dios, cómo es que el Señor nos habla y nos conoce, porque Él quiere que escuchemos y Él quiere depositar su gloria en nosotros. Quiere que estemos escuchando su palabra. Qué bonito, porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Imagínese, o sea, no te va a dejar. No nos deja el Señor. O sea, por más situaciones que tengas, no te va a dejar. Y si tú te has apartado del Señor y dices, mi vida ya no tiene respuesta, permíteme que te diga, tiene respuesta. Sí. Cristo es la respuesta. Esa semilla que sembraron en tu corazón, algún pariente, algún tío, algún sobrino, o escuchaste de alguien que te evangelizó, esa semilla está brotando. Está brotando. Y tarde que temprano, esa semilla se va a volver un árbol. Sí. Entonces vas a tener fruto. Ahora lo que tienes que hacer es volver a casa, a regresa a casa, a buscar a aquellos que una vez te enseñaron el evangelio. Si fueron tus padres, regresa a casa. Es tiempo de regresar, es el tiempo de regresar, porque ya has escuchado la voz de Dios. Y hermano, Dios no se equivoca. Sí. Dios no se equivoca. Si Dios ya te puso en la java del guerrero, ya es porque estás ahí. Y tarde que temprano te van a lanzar, te van a lanzar. Sí, amén. Te van a lanzar. Ahora sí, seguimos porque el tiempo. Mire, véngase conmigo ahora a esta etapa, porque tenemos que platicar esto. La voz del Señor es poderosa. Salmos 29:4. Eso es lo que estamos platicando con referente a lo que yo le mostraba en las seis clases de voces. Sí, la versión que tengo, ¿Cómo dice? la RBR, dice voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Imagínate. Hay un canto, ¿no? Que dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con vigor. Sí. Entonces, hermanos, mire cómo es la voz del Señor. Una voz, hermanos, que cuando habla, mire, quiero darle algunos versos para que vea cómo es la voz del Señor. La voz del Señor es poderosa. Mire esto lo que dice aquí Job. Véngase conmigo a Job 37:1. Ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Oiga, ¿por qué? Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. ¿Oyó eso? Sí, la mía dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oí atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Imagínate el 3, bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Qué tremendo. Hermano, esta es la voz del Señor. Sí. O sea, Job la está describiendo de una manera que tal vez para nosotros fue suave. Tal vez fue un estruendo que también le tocó esto de escuchar, o no sé cómo la escuchó, o cómo la ha escuchado, o cómo la irá a escuchar también. Porque también podemos decir que esto puede ser a futuro. ¿Cómo Dios le va a dar a usted? Si usted se mete con Dios y le clama al Señor y le dice, Señor, háblame, ¿se imagina cómo le va a hablar el Señor? Mira a Job cómo le habló. Dice que su corazón se movió. Exactamente. Se movió, o sea que lo desestabilizó esa voz tan potente, tan retonante que lo desubicó. Y a nosotros, hermanos, híjoles, yo la verdad, creo yo que a nosotros Dios nos habla con una voz suave. Sí. Suave. No como a Moisés, no como a Job, porque a Moisés de dentro de la salsa le habló. Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Mire cómo la voz que oyó Moisés. Y luego se quitó las sandalias, porque eso fue para el llamado de Moisés. Sí. O sea, cuando Dios le habló a Moisés, fue para su llamado. Y le explicó, creo que está en Éxodo capítulo 3, me parece, donde le habla y le dice, mira, te voy a mandar con Faraón. Quiero que vayas a liberar a mi pueblo, pero tienes que llevar autoridad. Yo te voy a dar la autoridad. Parte de mi autoridad te la voy a dar a ti. Y mire cómo es que Dios empieza a obrar en Moisés.
Tremendo, porque igual él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Y de las cosas como a veces pasan sorprendentes, nos llevó a un monte, al monte Sinaí, ¿es ese? Sí. O el monte Oreb. Oret, me parece. Bueno, ahí tú lo puedes ver. Y luego dice que empezó a ver una zarza. Mire qué lindo cómo es que el Señor a uno lo empieza a enamorar con cosas. Y cuando ya lo vio ahí, le habla una voz de estruendo. Moisés. Y él dice, heme aquí. Qué cosas tan hermosas, porque Moisés fue el primero que le dijo, heme aquí. Y después fue Samuel. Pero el que yo miré fue a Moisés. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Wow. Interesante, mis amados. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a buscar cada día más del Señor, más de su presencia. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a la congregación donde usted participa con su pastor, mire, hermano, vaya con un corazón dispuesto a recibir, vaya con una mentalidad dispuesta y pregúntele a Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Cómo me vas a hablar? ¿Cómo me vas a hablar? Porque le estoy mostrando que Dios habla, que Dios nos habla. Amén. Que Dios nos habla. Y esto es tremendo porque, por ejemplo, aquí vemos como a Job, cómo de qué manera le habló a Job. Exacto. Cómo se le manifestó a Job. La pregunta del millón, ¿cómo le gustaría a usted que se le manifestara al Señor? Es tremendo. ¿Cómo te gustaría a ti que te manifestara el Señor? Así con una voz así que te diga, ¡oh, María! Aquí no lo sé, ¿verdad? Estoy pensando, ¿no? Pero ¿cómo? O que te dijera, hijita mía, aquí estoy. O no lo sé. Como Él actúa y Él hace de muchas maneras. Yo pienso que pues siempre le pedimos que Él hable, ¿verdad? Como Él quiera hablarnos, ¿verdad? Sí. El asunto es aquí, es tener abierto el oído. Tener abierto el oído y estar adiestrado el oído para saber que sí es la voz de Él, sí. ¿Verdad? Porque, bueno, el corazón, dice la palabra que es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas, dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Pero que el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos da el testimonio de que es la voz del Señor. Que sea la voz de Él, porque muchas veces son otras voces, que no puede ser la voz de Dios. Hay una voz me recuerdo de alguien que dijo, no es que el Señor me dijo que ya no viniera acá. Y dije yo, pero eso no puede ser, que alguien te tenga que sacar. Bueno, como decimos, Dios hace de como Él le plazca, pero si te va a sacar para que te perviertas, esa no fue la voz de Dios. No, la voz de Dios. ¿Me entiendes? Si te llevó para que vivieras una vida disoluta, esa no fue la voz de Dios. Porque hay hermanitos, con todo respeto, que dicen, no, yo mejor me voy a mi casa y ahí voy a estar recibiendo, porque el Señor me dijo que esté en mi casa y que ahí esté. O por las redes sociales, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, no está en el orden que Dios establece. Por eso es que tenemos que tener nuestro oído adiestrado. ¿Y cómo se va a adiestrar? A través de la palabra. A través de la ¿Sabes qué me acordé? Que estabas mencionando eso. Me acordé de Jonás. Uh-huh. Porque Jonás, Dios le da una orden. Exacto. Y le dice, ve a Nínive a predicar. O sea, estoy parafraseando el libro de Jonás. Sí. Pero Jonás, ¿qué hace? Se va a otro lugar, se va a Tarsis. Y va y no le importó oír la voz de Dios. La tomó en poco. Exactamente. Es lo que yo pienso, que la tomó en poco, o su corazón. O dos cosas, tal vez tuvo miedo, porque acuérdate que esa ciudad de Nínive era, según las escrituras, era una ciudad violenta. Uh-huh. Pero fíjese qué cosa, ¿no? Porque después de que va y predica el evangelio, se salva toda la ciudad de Nínive, se va y se enoja con Dios. Y comienza a tener un diálogo con Dios, empieza a tener un diálogo con la voz de Dios. Sí. Y le pregunta, ¿por qué estás enojado? Y todavía él le comienza a decir, es que sabía que los ibas a perdonar, sabía que ibas a hacer eso. Entonces, ¿qué pretendía él? Sí, sabía que eras un Dios bueno. Yo creo que estaba allá afuera, allá arriba, esperando que cayera fuego del cielo y consumiera toda esa ciudad de Nínive. No lo sé.
Hermanos, a veces así nos pasa a nosotros, digo yo. A veces Dios nos habla y uno está como, como, no sé. Por eso creo que es importante que le pidamos a Dios que nos destape nuestros oíditos, Sí. que nos enseñe a escuchar la voz. Porque, hermanos, qué difícil es ya no escuchar la voz de Dios. Ay, sí, no. Qué difícil es que usted vaya a la iglesia y ya no escuche la voz. Eli, Aparte, a Saúl. Saúl vivió una etapa en su vida, el rey Saúl, exacto, que ya no oyó la voz del Señor. Qué tremendo. Ni por Urí ni por Tumín, Ay, no. ni porque le cambiaban los sacerdotes. No escuchaba la voz de Dios. Fue tanta su desesperación que tuvo que ir, y usted sabe, a consultar allá a las pitonisas, a la pitonisa. Pero hermanos, a lo que voy, qué difícil es que después de que usted escuchó la voz de Dios, ya no la vuelva a escuchar. Ya no la vuelvo a escuchar. Sí, porque hasta la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Sí. O sea, el espíritu de la palabra, hablando al corazón, pero muchas veces el corazón está engrosado. 430 años creo, me parece, no estoy seguro. Bueno, ya dije el número, perdón amado, le pido una disculpa si no es el número de que estoy. Dios dejó de hablar a Israel. No le habló. No le habló Dios a Israel. Sí. Y qué tremendo, porque imagínate, después de ver toda la gloria que venían, le dejó de hablar. Ya no escuchaba Israel a Dios. Y hermanos, qué triste es cuando una persona, después de estar arriba, ministrando, estar gozándose, y cae en una situación que ya no oye la voz de Dios. Eso es triste. Por eso, mis amados, nosotros pidámosle a Dios humildemente y roguémosle que su voz no se vaya, que su presencia no se vaya, que cada vez que usted vaya a la iglesia y oiga la voz de Dios, gócese, mi amado, gócese, apláudale, haga, no sé, haga algo para que, en manera de agradecerle a Él, porque, mis amados, qué bello es cuando Dios le habla a usted y siente que esa porción de la palabra, ese mensaje de la palabra llega a su corazón, déjeme usar esta expresión, lo golpea de esa manera y dice, ay, como que uno vuelve nuevamente a respirar otra vez. Ay, Señor, cuánto te necesitaba, cuánto necesitaba que me hablaras, cuánto necesitaba que tú me escucharas. Sí, fueron 400 años que el Señor dejó de hablar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. 400 años. Padre Santo, imagínense, yo creo que uno, en lo personal, yo ni siquiera quiero pensarlo. Yo quiero que Dios me hable continuamente. Yo quiero pensar que usted que me está viendo por las redes sociales también quiere que Dios le continúe hablando por la palabra. Por eso, hermanos, es lindo siempre estar al pendiente de las actividades que nuestros ministros hacen. En el caso de usted que tiene la amabilidad de escucharme, gracias, mi amado, que Dios me lo bendiga. Pero si usted tiene su pastor, también escúchelo, hermano. Siéntese, vaya a sus enseñanzas. Si él proclama y dice, bueno, vamos a empezar una escuela de ministerio, hermano, no se pierda esto. Vaya, apoye, porque es enseñanza de parte del Señor. Es una formación para usted, para que vaya siempre creciendo. Hermanos, uno no debe de dejar de crecer. Sí, amén. No debemos de dejar de crecer, de buscar a Dios, de inquirir en su palabra, en su conocimiento, orándole y pidiéndole, Señor, revélanos tu palabra, revélanos, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, cómo lo vamos a hacer, incluyendo planes que usted tiene, cosas que usted tenga. Mire, hermanos, hay una linda conversación que podemos hacer con nuestro Señor. Sigo porque el tiempo ya nos alcanzó, mis amados. Sí, ya. Mire, Ezequiel 41:1. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y mira lo que dice el 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Bendito Dios. ¿Cómo dice el tuyo? Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel
que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Imagínense, hermanos, Qué aquí hermoso. habla de la voz. Qué lindo, su voz era como el sonido de muchas aguas. Padre Santo, imagínense, qué lindo cuando usted escucha que está lloviendo, hermanos. Muchas aguas, dice aquí. Lindo levantar el rostro y, ay, sí, gracias, Padre, porque así es la palabra del Señor. Caiga como rocío mi discurso. Qué rico. Sí, gloria a Dios. Caiga como rocío mi discurso, porque dice, porque yo proclamo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Creo que está un versículo, creo que está en Deuteronomio, me parece. Con eso cerramos. Sí, amén. Caiga como rocío mi discurso. Ahorita me estaba acordando que lo miré hace unos días que estaba estudiando. Sé que está por ahí. Caiga como rocío. Ahí está. Creo que con eso tienes. Sí, amados, pues la verdad es algo muy hermoso. Queremos dejarlo aquí para que no, ¿cómo dice ahí? Dice la versión LBLA, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Ah, qué lindo. Y es de Deuteronomio, ¿verdad? 32. 32:2. A ver, lee el 1. Vete al Deuteronomio capítulo 1 y el 2, porque ahí vamos a ver eso. Sí. Deuteronomio capítulo 2. 32, 1. Y con eso vamos cerrando. Fíjate. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, sí. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las aquí, gotas sobre la hierba. Se lo voy a poner aquí, mi amado. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Mira, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Y es recto, mira, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Aquí lo tengo ahí para que usted lo vea. Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la que... Oh, no, perdón. 32:1. 32, perdón, mi amado, déjeme pasarme a 30. Aquí está. Prestad atención, oh cielos. Yo estoy leyendo otra versión, pero mira qué lindo, ¿verdad? Ahí se lo puse, mis amados, para que usted lo pueda ver. Deuteronomio 32:1. Y con esto vamos cerrando. Qué bendición. Hermanos, el Señor es tan lindo que Él destila su discurso. Lo hace de una manera tan hermosa. Por eso es que fíjese que la palabra nos habla que la palabra de Dios es ¿para qué? Exhortar, consolar y edificar. Y ahí usted le puede agregar más. Pero lo básico, exhortar, edificar y consolar. Te consola la palabra. El escuchar la voz de Dios trae a nosotros un refrigerio, trae una paz. A veces estamos atribulados, tenemos conflictos, pero cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, todo nos cambia. Hasta la forma de, a veces hasta nuestro propio carácter nos cambia. Pero hermanos, es tan lindo, tan bello poder nosotros entender la voz de Dios cuando Dios nos habla. Sí, porque pues es lo que mencionas en 2 de Timoteo 3:16, que dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y la versión, la DHH, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Santo Dios. Imagínate. Qué lindo. O sea que esto definitivamente Dios nos ha dado el manual de su palabra. Exactamente. El manual de la vida que Él quiere que vivamos. Exactamente. Familia de Dios, les dejamos. Gracias por acompañarnos a nuestro discipulado Tiempos de Espigar. Somos los pastores David y María García de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Sebenecer, aquí en el estado de Oregon. Así que mandamos
muchos saludos. Sé que en TikTok mandaron bastantes saludos, mis amados. Gracias por comunicarse, gracias por estar con nosotros. Les saludamos, les queremos. Sígase suscribiendo, gracias por suscripciones, aquellos que lo hacen. Gracias por compartir también el material. Es una forma, vuelvo a repetir, de evangelizar. Y miren, hermanos, pues el día viernes tenemos nuestro culto a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, a 7, perdóneme usted, a las 7 tenemos nuestro culto familiar. Son temas familiares que Dios nos está regalando para poder, ¿cómo le explicaré? Restaurar nuestras familias que a veces están, necesitamos que las familias estén restauradas. Y ahí vamos, gloria a Dios, ahí vamos. Hay necesidad, sí, como la mía también tengo necesidad. Así que yo le pido que cuando tenga usted su culto de oración en su casa o tenga un devocional con el Señor, acuérdese de nosotros también. Ahí les encargamos sus oraciones, ¿verdad? Por los que lo hacen, muchas gracias, mis amados. Dios me los bendiga. Gracias por tener esa amabilidad para con nosotros. Así que, hermana María. Sí, pues gracias, amados, que el Señor les bendiga, les guarde y que cada día estemos escuchando la voz de Dios, porque nunca ha dejado el Señor de hablarnos. El Señor siempre nos está hablando a través de su bendita palabra, porque es lo que tenemos, es la riqueza que Dios nos ha dejado, esa riqueza espiritual para que nosotros vivamos una vida en rectitud, como lo dice la Escritura. Así es. Amén. Escuchando la voz de Dios. Así que, mis amados, nos despedimos con una oración. Déjeme orar para bendecirlo y que Dios en este medio de la semana siga bendiciéndolo a usted para que usted pueda llegar contento, gozoso a los servicios en donde usted participa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres. Gracias porque nos hablas a tiempo. Aún fuera de él, Señor, nos habla, nos escudría nuestros pensamientos, nuestros corazones. Señor, gracias, infinitamente gracias por este tema que nos has regalado, Señor. Que esta palabra traiga ese fruto en cada uno de tus hijos, Padre. Aquellos que están al alcance de nuestra voz, sean bendecidos sus familias, Padre. Sean bendecidos cada uno de ellos individualmente. Señor, que tu palabra, tu voz no cese, Señor, en nuestros oídos. Enséñanos a escucharte cada día. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados. Fíjense que ahorita que estaba orando, me recordé. Si usted tiene la oportunidad de ver una película que se llama Ciudad de Ángeles, véala. Hay una escena donde los ángeles se van a la playa, y levantan su rostro al sol naciente, que le dicen en inglés el sunrise, y ellos escuchan la voz de Dios. No hablan, pero escuchan la voz de Dios. Y es bonito porque todos los ángeles están en orden, levantando su cara hacia el oriente, donde está saliendo el sol, y todos sin oír nada, sin decir nada, se levantan de esta manera, y la persona que está narrando le pregunta a los demás, ¿les está hablando? Ellos dicen, sí nos está hablando. Y le pregunta uno a él, ¿y tú lo escuchas? Él dice, no lo puedo escuchar. Ya había caído. Ángeles, ¿cómo se llama? Ciudad de Ángeles. Véala, es una película viejita, pero tiene un gran mensaje. Se llama Ciudad de Ángeles. Así que ahí se la digo para que usted la busque ahí en YouTube, si quiere buscarla, porque no sé dónde la pueda verla, pero yo la miré la última vez, la miré ahí en YouTube. Ciudad de Ángeles. Amados, Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, en nuestro servicio familiar el día viernes. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Un abrazo fraterno para todos ustedes y gracias por acompañarlos. Bendiciones, mis amados.